Bienvenidos a un viaje a los rincones más oscuros y siniestros de nuestro mundo. En esta entrega especial, nos aventuraremos en las profundidades de los lagos malditos, donde las aguas tranquilas ocultan secretos aterradores y las sombras acechan en cada rincón. Estos lagos, una vez serenos y hermosos, han sido testigos de antiguos pactos oscuros y tragedias olvidadas. Se dice que están embrujados por fuerzas más allá de nuestra comprensión, entidades oscuras que buscan venganza y almas perdidas que buscan redención. Las profundidades del lago oscuro. En los confines más remotos del bosque, donde los árboles susurran secretos antiguos y la luz del sol apenas se atreve a penetrar, se encuentra un lago oscuro y maldito. Los lugareños evitan su orilla como si estuviera marcada por el mismo diablo. Se dice que en las noches de luna llena, cuando el viento sopla con un lamento triste y los grillos se quedan en silencio, el lago susurra sus misterios a los corazones valientes que se acercan. La leyenda cuenta que hace siglos, un culto oscuro se estableció en los alrededores del lago. Sus miembros, ansiosos de poder y desesperados por desbloquear los secretos del más allá, realizaron rituales prohibidos en sus aguas. Invocaron a entidades sombrías, enterraron ofrendas macabras en las profundidades y, con el tiempo, el lago se convirtió en un caldero de energía oscura y malevolencia. Los pobladores cercanos hablaban de luces titilantes danzando en la superficie del lago durante la noche y de sombras que se arrastraban por la orilla, buscando almas imprudentes para arrastrar hacia las profundidades. Historias de barcas vacías que regresaban a la costa, con sus ocupantes desaparecidos, se convirtieron en parte del folclore local. La gente aprendió a temer al lago y a sus oscuros secretos. Un día, una joven intrépida llamada Hilare decidió desafiar la maldición del lago. Fascinada por las leyendas y desesperada por demostrar su valentía, se aventuró sola hacia la orilla en una noche de luna llena. Armada con una linterna y una determinación férrea, remó hacia el centro del lago en una frágil barca. A medida que Hilare se adentraba en las profundidades del lago, una sensación de frío y opresión se apoderó de ella. Las aguas, normalmente tranquilas, parecían cobrar vida a su alrededor. Luces brillantes y etéreas comenzaron a parpadear debajo de la superficie, como ojos curiosos observando su intrusión. Pero Hilare siguió adelante, su curiosidad mezclada con un toque de arrogancia juvenil. De repente, una figura emergió del agua, un espectro pálido y desgarrado con ojos vacíos que la miraban sin piedad. La figura susurró palabras incomprensibles, llenas de angustia y condena. Hilare, paralizada por el miedo, apenas pudo reaccionar mientras el espectro la arrastraba hacia las profundidades del lago. Las aguas se cerraron sobre Hilare, silenciando sus gritos en un susurro ahogado. Desde la orilla, los aldeanos vieron la linterna de Hilare parpadear una última vez antes de extinguirse. Sabían que el lago había cobrado otra víctima, una alma valiente que se había atrevido a desafiar su maldición. Desde aquel día, el lago maldito se volvió aún más temido. Las leyendas de Hilare y su fatídico encuentro con el espectro se transmitieron de generación en generación como una advertencia sombría. Los aldeanos dejaron de acercarse al lago, incluso durante el día, temerosos de despertar la ira de las fuerzas oscuras que yacían en sus profundidades. El lago, ahora más hambriento que nunca, esperaba pacientemente a nuevas almas valientes que se aventuraran en sus aguas. Susurros de antiguas maldiciones llenaban el aire nocturno, advirtiendo a los curiosos que las profundidades del lago oscuro eran un reino prohibido, un lugar donde la vida y la muerte se entrelazaban en una danza macabra. Y así, el lago maldito permanecía como un recordatorio sombrío de los peligros de la curiosidad sin restricciones y de la oscuridad que acechaba en los rincones más profundos y olvidados del mundo. Un lugar donde las leyendas se volvían realidad y donde las almas imprudentes se perdían para siempre en las frías profundidades del lago oscuro. Las profundidades del lago maldito. En el corazón del bosque, oculto entre árboles retorcidos y enredaderas de pesadilla, yacía un lago maldito. Las leyendas que lo rodeaban hablaban de un antiguo culto que, desesperado por alcanzar la inmortalidad, convocó a un ser oscuro de las profundidades del lago. Se decía que esta entidad había quedado atrapada en un pacto retorcido,
hambrienta de almas para liberarse. Las aguas del lago reflejaban un tono oscuro incluso bajo la luz del sol, como si estuvieran impregnadas de sombras eternas. Los aldeanos del cercano pueblo de Villabosque evitaban el lago como si fuera una plaga. Sabían que algo maligno residía en sus profundidades, algo que acechaba a cualquier alma incauta que se aventurara demasiado lejos. Una noche de luna llena, un grupo de jóvenes intrépidos decidió desafiar las advertencias de sus mayores. Liderados por una joven llamada Elena, decidieron explorar el lago maldito. Se acercaron en barcas de remos, riendo y bromeando, ignorando las sombras que se cerraban a su alrededor. A medida que se aventuraban más lejos en el lago, el ambiente se volvía pesado y opresivo. Las risas se desvanecieron y un silencio incómodo se instaló entre ellos. El agua, normalmente tranquila, comenzó a mecerse con una agitación inusual, como si algo estuviera moviéndose debajo de la superficie. De repente, un remolino oscuro surgió en medio del lago, absorbiendo las barcas con una fuerza imposible. Los jóvenes gritaron, pero sus voces se perdieron en la vorágine del agua. Fueron arrastrados hacia abajo, hacia las profundidades del lago maldito. Cuando Elena recuperó el conocimiento, se encontró en un mundo oscuro y onírico. Las aguas del lago se habían transformado en un cielo sin estrellas, y las sombras danzaban a su alrededor como entidades hambrientas. Se dio cuenta de que no estaba sola, los otros jóvenes estaban allí también, pero algo había cambiado en ellos. Sus ojos brillaban con una luz mortecina y sus voces susurraban palabras incomprensibles. Una voz resonó en la oscuridad, la misma voz que había sido invocada por el antiguo culto. Era un susurro melódico y aterrador que llenaba el espacio entre las sombras. Hablaba de un pacto olvidado, de almas que debían ser sacrificadas para liberar al ser atrapado en el lago. Los jóvenes, ahora bajo la influencia de la entidad, estaban destinados a convertirse en sus heraldos, esparciendo el terror en el mundo humano. Elena, luchando contra la influencia de la entidad, buscó desesperadamente una forma de escapar. Recordó las historias de los ancianos del pueblo sobre cómo destruir al ser maligno, una antigua reliquia, un amuleto perdido en las profundidades del lago. Con determinación, se sumergió en las aguas oscuras, decidida a encontrar el amuleto y liberar a sus amigos de la influencia de la entidad. Bajo el agua, los ojos de Elena se encontraron con una ciudad sumergida, una ruina antigua donde las sombras bailaban en las paredes de los edificios hundidos. Después de una búsqueda angustiosa, encontró el amuleto, una gema resplandeciente envuelta en runas antiguas. Mientras lo sostenía en sus manos, sintió un poder antiguo y oscuro fluyendo a través de ella. Al regresar a la superficie, Elena invocó el poder del amuleto. Una luz deslumbrante se extendió desde la gema, disipando las sombras y liberando a los jóvenes de la influencia de la entidad. Sin embargo, la entidad no se rindió fácilmente, su furia retumbó en los rincones más profundos del lago. Con un esfuerzo final, Elena arrojó el amuleto en el corazón del lago maldito. El agua se agitó violentamente, y una forma oscura emergió, retorciéndose y gimiendo con furia antes de ser arrastrada hacia las profundidades. El lago se calmó, las sombras desaparecieron y la paz regresó a la superficie. Los jóvenes, liberados del control de la entidad, regresaron al pueblo de Villabosque. Guardaron silencio sobre su experiencia, sabiendo que pocos creerían su historia. Pero en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba a través del bosque y las sombras se alzaban en la oscuridad, recordaban las profundidades del lago maldito y la entidad que acechaba en sus aguas. Una advertencia silenciosa para aquellos que se atrevieran a desafiar lo desconocido y adentrarse en las sombras, que yacían en los rincones más oscuros del mundo. Y así concluimos nuestro viaje por los oscuros misterios de los lagos malditos. Esperamos que hayan sentido la intensidad de estas leyendas, que hayan sentido la presencia de lo sobrenatural acechando en las aguas en calma. Nos despedimos, pero las historias que han escuchado seguirán susurrando en las noches tranquilas y en las sombras que se deslizan por las orillas de estos cuerpos de agua prohibidos. Que sus noches estén llenas de sobresaltos y sus sueños, o tal vez pesadillas, los guíen hacia nuevas experiencias. Que la oscuridad no los consuma, sino que los inspire a seguir buscando la verdad en las sombras.